Elena tiene 58 años, una pequeña pensión al borde de la ruina y una costumbre que muchos no entienden. Nunca deja a nadie dormir en la calle si tiene una cama libre. Una noche de lluvia, un chico empapado aparece en la puerta con una mochila rota y la mirada perdida. Si no tiene dónde dormir, quédese aquí, le dice ella casi sin pensarlo. No sabe su nombre, no sabe su historia, y mucho menos que ese joven es el heredero de un imperio hotelero que compra edificios como el suyo para derribarlos. Lo que comienza como un acto de bondad cotidiana se convierte en una cadena de gestos que cambiará vidas. La de Elena, la de sus huéspedes y la del propio muchacho, que tendrá que elegir entre seguir el camino marcado por su apellido o honrar la generosidad de una mujer que le dio techo cuando nadie más lo hizo. A veces, una cama ofrecida a tiempo es la diferencia entre sentirse sobrante en el mundo y descubrir que aún hay un lugar donde alguien te espera. Esa noche la lluvia caía con una paciencia cruel, de esas que no se conforman con mojar. Quieren calar la ropa, la piel, los pensamientos. La calle donde estaba la pensión de Elena parecía una hilera de luces cansadas y charcos que devolvían reflejos amarillentos. Era tarde, casi medianoche, y los pocos que pasaban caminaban con prisa, protegiendo como podían sus paraguas, sus bolsas, sus preocupaciones. Elena bajaba las sillas del comedor, apagaba luces, cerraba llaves de gas, siguiendo el ritual de cada noche. La pensión El Faro no tenía nada de lujosa. Paredes con la pintura gastada, pisos que crujían, puertas que a veces se atascaban, pero olía a café recién hecho por las mañanas, a sopa caliente en invierno y a pan tostado los domingos. Era un lugar donde uno no se sentía observado, sino acompañado. Mientras revisaba la lista de habitaciones, Elena pensaba en las cuentas pendientes, el papel, doblado y desdoblado 1000 veces. Tenía números rodeados, subrayados, tachados, el gas, la luz, el proveedor de alimentos, el banco, siempre el banco, recordándole que había una deuda que no se pagaba con buena voluntad ni con sonrisas a los huéspedes. Suspiró hondo. Estuvo a punto de apagar la última luz del pasillo cuando escuchó 3 golpes tímidos en la puerta principal. No sonaron como los golpeteos impacientes de un cliente, ni como la firmeza de un proveedor. Sonaron a duda, a alguien que no estaba seguro de si tenía derecho a tocar. Elena se acercó, secándose las manos en el delantal. Abrió, en el umbral, empapado, con el pelo pegado a la frente y una mochila deshilachada colgando de un solo tirante, estaba un chico de unos 24, 25 años. Respiraba como si hubiera corrido o como si llevara rato conteniendo el aire. Sus zapatillas chorreaban sobre el felpudo. «Buenas noches», murmuró él, sin sostener la mirada. «Lo siento, ya debe estar cerrado. Solo quería preguntar, ¿cuánto cuesta una habitación? Por una noche». Elena lo miró de arriba abajo. No había que ser muy observadora para ver que no traía mucho. Las manos le temblaban un poco. En el hombro de la camiseta había una mancha de barro reciente. El cierre de la mochila estaba roto y se asomaba una esquina de una camisa doblada a medias. «Pase, que se está empapando», dijo ella, haciéndose a un lado. Él dudó un segundo.
como si el calor del recibidor fuera un lujo que no le correspondía. Pero dio un paso adentro. Elena cerró la puerta, y el ruido de la lluvia se volvió un murmullo lejano. ¿Nombre?, preguntó. Por costumbre, mientras lo miraba sacudirse el agua. El chico tardó un segundo en responder, como si tuviera que elegir entre varias opciones. Daniel dijo al fin. Daniel Ríos. Elena notó esa pausa, ese titubeo, pero no insistió. La vida le había enseñado que hay preguntas que solo se hacen cuando el otro tenga ganas de responderlas. Mire, Daniel, empezó ella, pensando en la lista de precios pegada detrás del mostrador. En la caja casi vacía, en las cuentas. Una habitación por una noche. Lo vio llevarse la mano al bolsillo. Sacó una billetera flaca, llena más de papeles que de billetes. La abrió con dedos ansiosos, contó rápido y tragó saliva. Me faltan, susurró. Lo siento, me falta. No llego. Elena se quedó mirándolo. Pudo haber dicho tantas cosas. Lo siento. No puedo hacer descuentos. Hay un cajero en la esquina. Vuelva cuando tenga dinero. En cambio, pensó en otras noches, noches en las que su marido, mucho antes de enfermar, llegaba tarde y cansado de manejar el taxi, empapado igual que ese muchacho. Noches en las que su hijo volvía tarde, con el abrigo sin cerrar y el olor agrio del alcohol mezclado con tabaco. Y ella le dejaba una manta doblada a los pies de la cama porque, aunque estuviera enfadada, no quería que pasara frío. Miró la lista de habitaciones. Había una libre en el segundo piso. La 7. La que casi nadie quería, porque la ventana no cerraba bien, y silbaba el viento. Elena respiró despacio. Si no tiene dónde dormir, quédese aquí, dijo, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo saben usar algunas mujeres que han visto mucho. Mañana vemos lo del dinero. Daniel levantó la cabeza, sorprendido. Sus ojos, oscuros y cansados, se llenaron de algo que tenía mucho de gratitud y un poco de vergüenza. No quiero, empezó. No quiero aprovecharme. No es aprovecharse, respondió Elena. Es no dormir en la calle. Hay diferencia. Vamos, antes de que se enfríe más. Le dio una toalla seca, unas sábanas y las llaves de la habitación 7. Mientras subían por la escalera de madera, el chico miraba alrededor. Vio los cuadros viejos colgados en las paredes, las plantas en macetas improvisadas, el olor a sopa que todavía flotaba en el aire. En el segundo piso, la puerta de la habitación 4 se abrió un poco. Asomó la cabeza un hombre mayor, de cabello blanco enmarañado y ojos azules vivaces. «Doña Elena, ¿todo bien?», preguntó, con esa curiosidad de quien vive solo, y cualquier novedad rompe la monotonía. «Todo bien, don Manuel». «Un huésped nuevo», contestó ella, con una sonrisa ligera. El músico jubilado, que tocaba el violín en una orquesta muchos años atrás, observó a Daniel con un gesto que mezclaba interés y desconfianza. Luego asintió, murmuró un «buenas noches» y cerró la puerta. Más abajo, en el primer piso, una niña se asomó por el pasillo. Tendría unos 8 años, pelo rizado, ojos grandes y una sudadera con un dibujo de estrellas. Detrás de ella, una mujer joven, ojerosa pero de mirada dulce, la llamaba en voz baja. «Lucía, ven acá. Deja que la señora trabaje».
La niña saludó con la mano a Daniel, que le devolvió el gesto, torpe, con la toalla en la otra mano. Por unos segundos, esa escena tuvo algo de familia improvisada. El hombre mayor curioso, la niña despierta, la madre cansada, la dueña de la pensión, guiando a ese desconocido hacia un cuarto que, por esa noche, sería un refugio. Cuando Daniel se quedó solo en la habitación 7, cerró la puerta despacio. Puso la mochila en el suelo, se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. No era solo el cansancio físico, era el cansancio de haber estado escapando, de haber caminado sin un destino claro, más que lejos de todo lo que conozco. Abrió la mochila. Dentro, además de ropa, había un sobre grueso, doblado y vuelto a doblar. Lo sacó, lo miró con fastidio y algo de miedo, y lo guardó otra vez sin abrirlo. En la mesa de noche había una pequeña tarjeta de la pensión, con un dibujo de un faro y una frase escrita a mano por Elena, ya desgastada. Siempre hay una luz encendida para quien la necesite. Daniel pasó la yema del dedo por la tinta casi borrada. Y, por primera vez en muchos días, se permitió pensar que quizá, solo quizá, esa noche no tendría que estar alerta, que podía dormir sin abrazar la mochila como si fuera un salvavidas. Abajo, en la cocina, Elena lavaba los últimos platos cuando sonó su teléfono. Un mensaje del banco, recordatorio del pago atrasado. Otro más con la palabra urgente en mayúsculas. Cerró los ojos, apoyó las manos en el borde del fregadero y se dio un segundo para sentir el peso de todo. Luego se secó, respiró hondo y se repitió en voz baja: mañana, mañana será otro día. Arriba, en la habitación 7, alguien más pensaba lo mismo, y así, bajo el mismo techo gastado, dos personas que no sabían cuánto se necesitaban mutuamente, se quedaron dormidas, mientras afuera, la lluvia seguía cayendo con terquedad. La mañana siguiente empezó como tantas otras en el faro: olor a café, pasos descalzos por el pasillo, el sonido de una radio vieja en la cocina, una cuchara golpeando suavemente el borde de una olla. Elena se movía ágil entre las mesas del pequeño comedor. Había puesto pan, mantequilla, mermelada, un poco de fruta. No era mucho, pero era digno. Y ella creía firmemente que la dignidad empezaba por cómo se servía el desayuno. Los huéspedes habituales empezaron a aparecer. Don Manuel con su suéter lleno de pelusas y su libreta donde anotaba ideas de melodías que quizá nunca tocaría. Carolina, la mamá joven, con Lucía de la mano, rumbo al colegio. Un par de trabajadores que se alojaban allí por unos días, mientras terminaban una obra en un edificio cercano. Daniel bajó el último. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, pero se había peinado un poco. Miró el comedor, como si fuera territorio desconocido, y dudó en acercarse. «Buenos días», dijo Elena, al verlo. «Siéntese donde quiera. Aquí el café siempre está incluido». Él vaciló. «De verdad, anoche, no quiero abusar», insistió. «Puedo lavar platos, limpiar, algo». Elena sonrió, pero en sus ojos había una gravedad suave. «¿Sabes servir café sin derramarlo?», preguntó. Daniel asintió, sin estar seguro de cómo. «Entonces ya tiene trabajo por esta mañana», añadió ella. «Sirva café a todos, y estamos a mano por la habitación de ayer». Hoy,
Ya veremos. Hubo un murmullo de sorpresa entre los comensales, pero también algunas sonrisas. Lucía fue la primera en levantar la mano. «Yo quiero café con leche», dijo, como si estuviera en un juego. «Y yo solo», agregó don Manuel. «Bien cargado. Por favor. A ver si así me acuerdo de una melodía que se me escapó anoche». Daniel tomó la jarra, algo inseguro. Empezó por la mesa de la niña y su madre. Servir café parecía una tarea sencilla, pero para él era casi una ceremonia. Llevaba años acostumbrado a que otros le sirvieran a él. A desayunos de hotel donde las tazas llegaban llenas, sin que él siquiera las pidiera. Mientras la jarra se inclinaba, miró el café caer, oscuro y humeante. Dentro de la taza, sintió algo que no esperaba. Gusto por hacer algo útil. Por pequeño que fuera, Elena lo observaba desde la barra. No le pasó desapercibido el modo en que Daniel miraba alrededor, atento a todo. Cómo recogía una miga de pan del mantel. Cómo se apartaba para no tropezar con nadie. Cómo agradecía cuando alguien le devolvía una sonrisa. Al terminar, se sentó en una esquina, con su propia taza. «¿Hace mucho que viaja?», preguntó don Manuel, que nunca resistía la tentación de iniciar conversación con los nuevos. Daniel dudó. Un tiempo respondió. «Necesitaba alejarme de algunas cosas». «Eso nos pasa a todos», intervino Carolina, removiendo el azúcar en su café. «A veces no es que uno quiera llegar a algún sitio. Solo quiere salir de donde está». «¿Y de dónde salió usted, joven?», insistió el músico. Hubo un silencio breve. Daniel miró su taza. «De una ciudad donde hay demasiados hoteles», dijo al fin, con una media sonrisa, «y muy poca gente que se salude por su nombre». El comentario pasó como una frase extraña, que nadie supo muy bien cómo interpretar. Elena la guardó en la memoria, como quien guarda una nota en un cajón por si algún día necesita releerla. Los días siguientes, el arreglo se fue volviendo costumbre. Daniel se quedaba en la pensión. Ayudaba en el desayuno. Barría el pasillo. Bajaba las bolsas de basura. Acompañaba a Lucía hasta la esquina donde pasaba el autobús escolar. No era un empleado formal. No había contrato ni sueldo. Pero había un intercambio silencioso. Techo por trabajo. Comida por colaboración. «No puedo pagarle mucho», decía Elena, cada vez que surgía el tema. «Pero mientras ayude, tiene un lugar aquí». Lo que ella no sabía es que Daniel estaba evitando algo. Un regreso. Un apellido. Un destino trazado en contratos y juntas de directivos. Cada vez que miraba el sobre dentro de su mochila, ese sobre, con el membrete de cadena hotelera Alba Real, sentía que el aire se le volvía más pesado. Una tarde, mientras limpiaba la entrada, Daniel se detuvo a mirar el cartel de la pensión. El Faro. La pintura estaba descascarada y una de las letras colgaba un poco. Luego miró el edificio de enfrente. Un hotel moderno, de fachada de vidrio, logo brillante, puertas automáticas. Sabía muy bien quién era el dueño, o mejor dicho, sabía muy bien quién era su dueño legal, porque en el fondo ese hotel, ese estilo, esa forma de estar en el mundo, era lo que él intentaba dejar atrás. «¿Te gustan los faros?», preguntó Elena, que había salido con un balde de agua y un trapo. «¿Los faros?», repitió él, confundido. «Sí», dijo ella, señalando el cartel. «Mi marido decía que un faro
no es un sitio donde la gente se queda a vivir. Es un lugar que te guía cuando estás perdido. Te ayuda a no chocar contra las rocas. Y cuando ya estás a salvo, sigues viaje. Esta pensión es un poco eso. Algunos se quedan más, otros menos. Pero si mientras están aquí, se sienten un poco menos solos, ya vale la pena. Daniel se quedó mirando la palabra faro, como si no la hubiera leído correctamente antes. Su marido. ¿Ya no está?, preguntó con cuidado. Elena negó con la cabeza. Se fue hace 5 años, respondió. De un día para otro dejó de manejar el taxi porque el corazón dijo basta. Y mi hijo se detuvo. Bueno, él se fue mucho antes. En vida, decidió que esta casa era muy pequeña para sus sueños. Hace tiempo que no sé de él. A veces, pienso que también debe andar por ahí buscando faros. Hubo un silencio denso, pero no incómodo. Daniel sintió un pinchazo en el pecho. Podía imaginar perfectamente a ese hijo, queriendo huir de una pensión vieja, de las sábanas que huelen a jabón común, de las cuentas que no cierran. Podía imaginarlo porque, en otros escenarios, él había sido ese hijo. Quizá un día vuelva, dijo, casi como un consuelo que también se decía a sí mismo. Quizá, respondió Elena, sin demasiada convicción, pero con una sonrisa pequeña. La puerta sigue abierta. Eso no lo sabe el banco, pero lo sé yo. Con el paso de los días, Daniel empezó a notar los detalles que uno solo ve cuando deja de sentirse huésped y empieza a sentirse parte. El modo en que Lucía dejaba dibujos en las mesas para alegrar a los que desayunaban solos, el cuidado con el que Carolina doblaba las sábanas ajenas como si fueran propias, el gesto de don Manuel, tocando un violín imaginario en el aire, cuando recordaba alguna pieza de su juventud. Una noche, faltó gas en la cocina. El proveedor no había entregado porque Elena debía una factura. Ella lo intentó disimular, pero la frustración se le escapó en un suspiro largo en medio del comedor vacío. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel. Nada que un milagro no arregle, respondió Elena, intentando bromear. Solo que hoy la cena será más creativa. Daniel la vio abrir latas, improvisar una ensalada con lo que quedaba, cortar el pan del día anterior y tostarlo en una pequeña hornalla eléctrica. Déjeme ayudar, dijo él. Sé cocinar algunas cosas, no muy sofisticadas, pero comibles. Se pusieron manos a la obra. Mientras cortaban, mezclaban y probaban, la cocina se llenó de risas. Elena le contó anécdotas de huéspedes de otros años. Daniel habló con cuidado de un trabajo anterior, sin dar demasiados detalles, pero cada frase suya dejaba escapar algo. Que conocía bien los hoteles, que sabía cuántas toallas se usan por planta, que había visto recepciones más grandes que todo el edificio de El Faro. Parece que trabajó en un lugar importante, comentó Elena, curiosa. Trabajé en muchos lugares donde todo brillaba, respondió él, mirando la vieja cocina. Pero nadie sabía quién era el chico que limpiaba las mesas. Ni siquiera yo. Esa noche, los huéspedes comieron una cena improvisada pero sabrosa. Nadie se quejó. Al contrario, Lucía dijo que era la mejor cena rara que había tenido. Don Manuel brindó con su vaso de agua. Pequeños gestos. Pequeñas luces encendiéndose en medio de un edificio viejo. Sin darse cuenta, algo estaba cambiando. El acto de Elena, al ofrecer techo a un desconocido,
empezó a multiplicarse en otras direcciones. Daniel ayudando sin pedir nada a cambio. Carolina cuidando a Lucía y ofreciendo un oído atento cuando veía a Elena preocupada. Don Manuel afinando su violín oxidado para tocar alguna noche en el comedor y animar la casa. Lo que ninguno sabía todavía era que fuera de ese pequeño mundo se estaba gestando una decisión que pondría a prueba a todos. Porque en una oficina luminosa, a pocas cuadras de allí, alguien había marcado en un mapa el edificio de la pensión El Faro como propiedad a adquirir. Y el apellido que firmaba esos planes era el mismo que Daniel llevaba escondido. La primera señal llegó en un sobre blanco, con un logo discreto en la esquina superior. Inversiones Urbanas del Centro. Elena lo encontró en el buzón una mañana. Lo abrió mientras subía las escaleras, sin imaginar que dentro había palabras capaces de aflojarle las piernas. Estamos interesados en adquirir el inmueble ubicado en... Leyó 2 veces. El tono era cordial, casi elegante. Hablaban de oportunidad única, de revalorización de la zona, de facilitar la transición. Al final, una cifra, un monto tentador para alguien sin deudas. Un papel que, sobre la mesa de Elena, parecía promesa y sentencia a la vez. Esa noche, cuando los huéspedes se retiraron a sus cuartos, Elena se quedó sola en el comedor, con la carta extendida frente a ella. Jugaba con las esquinas del papel, lo doblaba, lo desdoblaba. Daniel, que estaba terminando de barrer, notó su ausencia de sonrisa. ¿Pasó algo? Ella dudó un momento, pero finalmente le alcanzó el sobre. «Quieren comprar la pensión», dijo, con voz baja. «Dicen que la zona se va a modernizar, que sería un buen momento para vender, que me ofrecen arriba del valor de mercado». Daniel leyó la carta. Al ver el logo de la empresa, sintió un vuelco en el estómago. Conocía ese nombre. Era una sociedad pantalla, de esas que su familia utilizaba para adquirir edificios discretamente, antes de convertirlos en hoteles boutique o apart-hoteles de lujo. «¿Y usted qué piensa?», preguntó, intentando que la voz no le delatara la inquietud. Elena se encogió de hombros. «Pienso que con ese dinero puedo pagar las deudas, irme a un lugar más pequeño. Vivir tranquila», respondió. «Pero también pienso en don Manuel, en Carolina y Lucía, en los chicos que vienen por trabajo, en ti. Si vendo, ¿a dónde van ellos? ¿Qué pasa con la gente que no tiene cómo pagar un hotel fino?» Guardó silencio unos segundos. «Esta casa era de mis padres», añadió. «Aquí me casé, aquí crié a mi hijo. No sé si quiero que la tiren abajo para hacer un estacionamiento o un lobby brillante donde nadie sepa el nombre de nadie». Las palabras se le clavaron a Daniel, porque sabía que esa era, justamente, la lógica del mundo que había dejado atrás. Optimizar metros cuadrados, rentabilizar espacios, convertir historias en estadísticas. «¿Y si no vende?», preguntó él. «Entonces el banco va a recordar que existo», respondió Elena, con ironía. «Y puede que un día venga alguien con un traje caro a decirme que la deuda es más grande que mis recuerdos». Daniel apretó los dientes. Sabía que esos trajes caros existían. Sabía que, del otro lado de la ciudad, había reuniones donde edificios como El Faro se discutían como quien habla de piezas en un tablero. Esa noche, mientras Elena dormía mal,
Dando vueltas en la cama, Daniel abrió por fin el sobre que llevaba días evitando. Dentro había un boleto de avión, una tarjeta de acceso a la sala ejecutiva de un aeropuerto y una carta firmada por su padre. Daniel, hemos puesto tu nombre oficialmente como futuro director de expansión de Alba Real. Ya no podemos seguir postergando tu incorporación formal. Esta es tu última oportunidad de asumir tu lugar en la familia y en la empresa. Te esperamos el lunes en la reunión de consejo. No llegues tarde. Abajo, una firma contundente. Alejandro Álvarez. Daniel volvió a leer ese apellido, el mismo que veía, desde niño, brillando en los letreros de hoteles en ciudades diferentes, el mismo que cargaba como un peso en cada documento, en cada tarjeta, en cada reserva. Al día siguiente, mientras servía café a los huéspedes, la cabeza le daba vueltas. El lunes. Quedaban pocos días. Podía ignorar la carta, pero sabía cómo funcionaba su padre. No era solo una invitación, era una orden envuelta en cortesía. Por la tarde, decidió salir. Caminó hasta el centro de la ciudad. Sus pasos lo llevaron, casi por inercia, frente a un edificio de vidrio y metal. En la entrada, un logo que conocía de memoria: Alba Real Hotels. Los mismos colores elegantes, la misma tipografía. Se quedó frente a las puertas automáticas, sin animarse a entrar. Recordó las veces que, de adolescente, había cruzado lobbies como esos junto a su padre, escuchando conversaciones sobre ocupación, tarifas, experiencia del cliente. Recordó también las noches en las que, ya mayor, había discutido con él sobre la obsesión por crecer, por comprar, por limpiar barrios viejos para llenarlos de turistas. Tú no entiendes el mundo real, Daniel le había dicho su padre una vez. La gente quiere comodidad, seguridad, experiencias. A nadie le importa de dónde sacamos el terreno, mientras el hotel sea bonito. Aquella había sido la última discusión seria antes de que Daniel desapareciera por un tiempo, saliendo de casa solo con una mochila, dejando tarjetas, chofer y privilegios atrás. Ahora, mirando la recepción vidriada, pensó en Elena, en su delantal, en sus manos sirviendo café. Pensó en la carta de Inversiones Urbanas del Centro. Sabía que no era casualidad. Su familia estaba detrás de todo ese plan. Entró. El aire acondicionado le golpeó el rostro. El mármol brillante, las lámparas, el aroma a flores artificiales. Se acercó al mostrador. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó una recepcionista con sonrisa impecable. Daniel dudó, pero finalmente dijo: «Quiero hablar con el señor Alejandro Álvarez». La chica lo miró, sorprendida. «¿Tienes cita?». Él la sostuvo la mirada. «Dígale que vino su hijo». Hubo unos segundos de desconcierto. La recepcionista hizo una llamada. Bajó la voz. Miró de reojo a Daniel. Después de un rato que pareció eterno, un hombre alto, de traje impecable y cabello gris bien peinado, apareció en el pasillo que llevaba a las oficinas privadas. Daniel dijo, con esa mezcla de autoridad y posesión: «Así que decidiste volver a aparecer». No hubo abrazos, solo una distancia calculada. Subieron a una sala de reuniones. Paredes de vidrio, vista panorámica de la ciudad. Alejandro se sentó al frente, como quien preside una junta. «No esperaba verte aquí», admitió. «Pensé que seguirías jugando a ser mochilero».
Daniel sintió el golpe de las palabras, pero se mantuvo firme. No estoy jugando, respondió. Me fui porque no quería ser parte de ciertas cosas. ¿Cómo cuáles?, preguntó su padre, entrelazando los dedos sobre la mesa. Daniel respiró hondo. ¿Cómo comprar edificios donde vive gente para convertirlos en hoteles de lujo?, dijo. ¿Cómo llamar progreso a dejar familias en la calle? ¿Cómo creer que la única forma de medir el éxito es el número de habitaciones vendidas? Alejandro lo miró con una mezcla de cansancio y fastidio. Otra vez lo mismo, murmuró. No entiendes que el mundo funciona así. Nosotros damos trabajo, pagamos impuestos, hacemos que las ciudades crezcan. Es inevitable sacrificar algunas estructuras viejas. No puedes salvar cada pensión barata que encuentres. Daniel sintió que la sangre le subía a la cara. Esta no es una pensión barata más, dijo. Conozco ese lugar. Tiene nombre. Tiene historia. El Faro. Hay personas que viven ahí, que no pueden pagar tus hoteles. Y tú has puesto ese edificio en la lista de adquisiciones. Hubo un silencio tenso. Tenías que irte a enredarte con esa gente, ¿no? Respondió Alejandro, con desdén. Daniel, tienes un apellido que vale más que cualquier pensión. Podrías estar dirigiendo proyectos importantes, viajando, tomando decisiones que impactan en miles. En cambio, te vas a lavar platos a un lugar que se cae a pedazos. Ese lugar que se cae a pedazos, dijo Daniel, controlando la voz, me enseñó más de dignidad que todos tus salones ejecutivos. Alejandro lo observó, evaluando. Si has venido aquí, es porque algo quieres, dijo. No creo que sea solo pelear. Siempre te gustó negociar. ¿Qué propones? Daniel se sorprendió de sí mismo, porque hasta ese momento no tenía una propuesta clara. Había ido a reclamar, a pedir que sacaran a El Faro de esa lista. Pero de pronto, una idea empezó a tomar forma. Quiero que detengas la compra de ese edificio, dijo. Y quiero que hagas algo con lo que siempre presumes. Responsabilidad social. Su padre arqueó una ceja. ¿Qué estás sugiriendo? Que El Faro no se convierta en un hotel más, respondió Daniel, sino en un piloto de algo diferente. Un lugar donde la cadena invierta. Sí, pero respetando la esencia. Un programa que dé alojamiento digno y barato a personas en tránsito, trabajadores temporales, familias en situación complicada. Que demuestres que no hace falta echar a todo el mundo para hacer las cosas bien. Alejandro soltó una pequeña risa incrédula. Eso no es negocio. Daniel. No todo tiene que serlo, contestó él. Pero puede ser imagen, reputación, una forma de hacer algo por la ciudad que tanto te ha dado. Y si no te convence por el lado humano, míralo como inversión en marca. Hubo un silencio pesado. Alejandro se levantó, caminó hasta la ventana, miró la calle. Siempre has sido idealista, dijo, sin volverse. Idealista y terco. Se giró hacia él. Haré esto, añadió. Ven a la reunión del lunes. Presenta tu proyecto delante del consejo. Si ellos ven algún beneficio, quizá consideren tu idea. Pero te lo advierto. No van a aceptar algo que los haga perder dinero. No quiero caridad, respondió Daniel, ahora con una determinación nueva en la voz. Quiero oportunidad. Puentes. Quiero demostrar que se puede ganar y cuidar a la gente al mismo tiempo. Alejandro lo miró largo rato. Tienes hasta el lunes, dijo finalmente. Sorpréndeme, si puedes. Cuando Daniel salió del edificio,
Le temblaban las manos. Había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Ahora tenía que hacer algo más difícil: volver a El Faro y decidir cuánto contar. Esa noche, frente a Elena, se quedó a medio camino entre la verdad y el silencio. Fui a ver. A un antiguo jefe dijo, eligiendo mal una palabra: la empresa que quiere comprar la pensión. Estoy tratando de convencerlos de que no lo hagan. Elena lo miró, con una mezcla de sorpresa y gratitud. No tenías que meterte en eso por mí, Daniel dijo. Bastante haces ya aquí. No lo hago solo por usted, respondió él, y se dio cuenta de que era cierto. Lo hago por todos, y por mí. Elena asintió, aunque no entendió del todo. Pero algo en la mirada de Daniel le dijo que ese chico, que llegó una noche empapado, traía consigo más de lo que parecía. Mucho más. El lunes llegó con un cielo encapotado, como si la ciudad supiera que ese día se tomarían decisiones importantes. Daniel se vistió con la única camisa más o menos formal que llevaba en la mochila. Elena lo miró con curiosidad cuando lo vio bajar las escaleras. Hoy tengo una reunión, explicó él. Es importante. Entonces que te vaya bien, dijo Elena, con esa sencillez que hace grande cualquier deseo. Y recuerda quién eres, no lo que otros dicen que eres. Daniel se quedó pensando en esa frase mientras caminaba hacia el edificio de Alba Real. Recuerda quién eres. ¿Quién era, exactamente? ¿El hijo del magnate de los hoteles? ¿El viajero que dormía en pensiones baratas? ¿El chico que servía café en El Faro? En la sala de consejo, una mesa larga, rodeada de hombres y mujeres de traje, pantallas, gráficos, presentaciones. Alejandro presidía el encuentro. Daniel se sentó en un extremo, sintiendo las miradas curiosas. Como saben, anunció su padre, hoy tenemos un punto extra en la agenda. Mi hijo, Daniel, quiere presentar una propuesta relacionada con uno de los inmuebles que estamos por adquirir. Hubo susurros, algunas sonrisas corteses. Otro directivo, de gafas finas, murmuró, por fin se nos une el heredero. Daniel respiró hondo. Se levantó. En la pantalla detrás de él apareció una foto que había tomado con su propio teléfono. La fachada de El Faro. El cartel gastado. Las macetas. La puerta de madera. Este es el inmueble que figura como Pensión El Faro. En los documentos de adquisición empezó. Para ustedes es una dirección, una cifra, un punto en el mapa. Para mí, es un lugar que me dio techo cuando no tenía dónde dormir. Algunos rostros mostraron sorpresa. Daniel contó, sin dar demasiados detalles, cómo había llegado allí, empapado, con una mochila. Cómo Elena le había ofrecido una habitación sin dinero. Cómo había conocido a los huéspedes. Los nombres. Las historias. Nuestro negocio continuó. Se basa en ofrecer camas, sábanas limpias, seguridad. Pero muchas de las personas que se alojan en El Faro nunca podrían pagar las tarifas de nuestros hoteles. Son trabajadores temporales, madres solas, ancianos con pensiones pequeñas. Personas que necesitan un faro, no un lobby de mármol. Pasó a la siguiente diapositiva. Un sencillo esquema. Propongo que no compremos El Faro para convertirlo en otro hotel de lujo, dijo, sino que lo integremos a la cadena como un proyecto social, invertir en su estructura, mejorar condiciones de seguridad,
aportar recursos, pero manteniendo precios accesibles y, sobre todo, manteniendo a la dueña al frente del lugar. Que sea un hotel Faro by Alba Real, un modelo de hospedaje solidario que podamos replicar en otros barrios. Un directivo levantó la mano. ¿Y dónde está el beneficio aquí?, preguntó. Porque esto suena más a caridad que a negocio. Daniel sostuvo la mirada. El beneficio es múltiple, respondió. Imagen de marca. Cumplimiento de políticas de responsabilidad social. Relaciones con la comunidad. Y sí, también ingresos. Aunque no sean tan altos como en otros proyectos. No todo tiene que generar el mismo margen. Podemos equilibrar. Otra directiva intervino. ¿Y la dueña?, preguntó. ¿Qué papel tendría? ¿No sería más sencillo comprarle el edificio, darle un buen cheque y que se retire? Daniel sintió un impulso protector. La dueña se llama Elena, dijo. Ha mantenido ese lugar abierto durante años, incluso cuando los números no le favorecían. No está pidiendo limosna, no quiere caridad, quiere oportunidad. Puentes. Propongo que Alba Real sea ese puente. Que le ofrezcamos una asociación, no una expulsión. Que invirtamos en mejorar, a cambio de utilizar el lugar como modelo de proyecto social. Ella seguiría al frente, con apoyo nuestro. Hubo un murmullo, esta vez más serio. Algunos tomaban notas, otros parecían escépticos. Alejandro intervino. El proyecto es atípico, comentó, pero no podemos ignorar el contexto actual. Las empresas con programas sociales bien diseñados tienen mejor reputación, mejor relación con autoridades, más lealtad de clientes. Esto podría ser una inversión en capital simbólico. Daniel lo miró, sorprendido de verlo argumentar a favor, aunque fuera desde la lógica del negocio. Sugiero una votación, añadió Alejandro. Quienes estén a favor de explorar este modelo, levantan la mano. El compromiso sería invertir un presupuesto acotado y evaluar resultados en un año. 1 a 1. Algunos brazos se levantaron. Hubo dudas, abstenciones, pero al final, la mayoría fue suficiente. Aprobado, dijo Alejandro. El Faro entra en el programa piloto de proyectos sociales de Alba Real. Daniel, serás responsable de coordinar esto. Y quiero resultados. Daniel asintió, con un nudo en la garganta. Había ganado algo más que una votación. Había abierto una rendija en el muro de su propia historia. Al salir de la reunión, Alejandro lo alcanzó en el pasillo. No creas que hice esto porque me conmoviera tu discurso, dijo, con su tono habitual. Lo hice porque tiene sentido estratégico. Daniel sonrió levemente. No importa por qué lo hiciste, respondió. Importa lo que vamos a hacer ahora. Y una cosa más, añadió su padre. Tendrás que decirle a esa señora quién eres. No puedes seguir escondiendo tu apellido si vas a presentarte como representante de la empresa. Ese pensamiento acompañó a Daniel de vuelta a la pensión. Cada paso que daba se hacía más pesado. ¿Cómo decirle a Elena que el chico al que dio refugio era heredero del imperio que casi la deja sin casa? Cuando llegó a El Faro, Elena estaba en el comedor, contando monedas para pagar a un proveedor. Don Manuel practicaba una melodía suave en su violín. Lucía hacía los deberes sobre una mesa. «Volviste», dijo Elena, levantando la vista. «¿Cómo te fue?» Daniel tragó saliva.
Se quitó la mochila, la dejó en una silla. Necesito hablar con usted. Con todos, dijo. Es importante. El tono serio captó la atención de todos. Carolina salió de la cocina, limpiándose las manos con un paño. Don Manuel dejó el violín sobre la mesa. Lucía lo miró con ojos atentos. Cuando llegué aquí, empezó Daniel. Les dije que me llamaba Daniel Ríos. Eso era cierto, en parte. Mi nombre completo es Daniel Álvarez. Mi padre es Alejandro Álvarez, dueño de la cadena de hoteles Alba Real. Y la empresa que quería comprar esta pensión es de él. Es de nosotros. El silencio fue absoluto. Elena lo miró como si tuviera frente a ella a un extraño. Don Manuel arqueó las cejas. Carolina apretó el paño entre las manos. Lucía parecía confundida. Así que estabas, empezó Elena, pero se detuvo. Estaba huyendo de ese mundo, continuó Daniel, con honestidad. No quería ser parte de decisiones que dejaban a gente sin casa. Me fui con lo justo, sin decirle a nadie quién era. Llegué aquí por casualidad. O destino. No sé. Y usted me dio techo sin preguntarme nada. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Hoy fui a la reunión del consejo, siguió. Les hablé de El Faro, de lo que significa este lugar. He logrado que la empresa retire la oferta de compra para derribar el edificio. En su lugar, han aprobado un proyecto. Invertir en la pensión como modelo de hospedaje solidario. Harán arreglos, ayudarán con las deudas, pero respetando que usted siga siendo la dueña y el alma de este lugar. Elena lo escuchaba, pero su rostro era un mapa de emociones contradictorias. Sorpresa, desconfianza, algo de dolor. ¿Y por qué debo creerte?, preguntó al fin. ¿Por qué no pensar que es solo otra forma elegante de quedarse con mi casa? Daniel dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Porque usted me enseñó algo que en mi mundo se olvida, respondió. Que la gente no es un número en una hoja de cálculo. Que un edificio puede ser hogar antes que negocio. No vengo a ofrecerle caridad. No quiero caridad. Quiero oportunidad. Puentes. Quiero que esto se haga a su manera, con apoyo nuestro. Si usted no está de acuerdo, puedo retirar el proyecto, pero seguirán las deudas, seguirán las cartas del banco. Esta es la mejor forma que encontré de proteger El Faro. Carolina intervino, tímida. Doña Elena, dijo, si de verdad van a arreglar el edificio, y usted va a seguir aquí, quizás no sea tan malo. Pienso en Lucía, en los inviernos, en el gas, en las goteras. Don Manuel asintió. Yo desconfié de este muchacho cuando llegó, admitió. Pero lo he visto ayudar, limpiar, cuidar. No habla como algunos ricachones que conocí cuando tocaba en hoteles. Algo le cambió. Y ese algo puede haber nacido aquí. Elena miró a Daniel, que sostenía su mirada sin huir. ¿Y tú?, preguntó. Si te acepto como puente con esa empresa, ¿te vas a ir? ¿Vas a volver a tu mundo de trajes y hoteles brillantes? La pregunta lo tomó por sorpresa. No había pensado tan lejos. Cuando intentó responder, se dio cuenta de que la respuesta ya estaba dentro de él. No sé si alguna vez pertenecí a ese mundo, dijo. Pero sé que pertenezco a este, de alguna manera. Mi idea es quedarme, trabajar aquí contigo, aprender a manejar El Faro, no como un refugio improvisado,
sino como un modelo de algo nuevo. Y, desde ahí, cambiar un poco el otro mundo desde dentro. Elena bajó la mirada hacia sus manos. Callos, arrugas, manchas de jabón. Había cargado con esta casa sola durante años. Había aprendido a desconfiar de las promesas bonitas, pero también había aprendido a reconocer cuando alguien hablaba desde un lugar sincero. Pídeles que vengan, dijo al fin. Que vengan con sus papeles, sus propuestas, sus condiciones. Quiero leer todo. Quiero entender todo. Y quiero una cláusula clara. Mientras yo viva, el Faro no será un hotel de lujo. Será lo que siempre ha sido, un faro. Si aceptan eso, probamos. Daniel sonrió, aliviado. Lo haré, respondió. Lucía levantó la mano, como si estuviera en clase. ¿Si arreglan la pensión?, preguntó. ¿Pueden pintar mi cuarto de estrellas? La risa que siguió fue la primera señal de que algo se había soltado, de que el miedo había cedido un poco de terreno al futuro. En las semanas siguientes, empezaron a llegar arquitectos, ingenieros, abogados. Al principio, los huéspedes miraban a los trajes con recelo, pero Daniel estaba siempre ahí, traduciendo términos, recordándole a todos, incluido a su padre, que cada decisión tenía nombres propios detrás. El Faro comenzó a transformarse. Arreglaron techos, reforzaron estructuras, cambiaron ventanas, instalaron un sistema de calefacción decente, pintaron paredes, pero, por insistencia de Elena, no quitaron los cuadros viejos, ni las plantas, ni la mesa grande del comedor donde todos se sentaban juntos. En una reunión final, antes de firmar los acuerdos, Alejandro se quedó a solas un momento con Elena en el comedor. Mi hijo siempre ha sido un problema, dijo, con una media sonrisa. Pero hoy debo admitir que este es el mejor problema que pudo traerme. Elena lo miró con calma. Su hijo se sentó en esa mesa, sin decir quién era, respondió. Lavó platos, sirvió café, escuchó historias. Eso no se aprende en ninguna escuela de negocios. Se aprende teniendo frío, teniendo miedo, y encontrando una cama y alguien que diga, quédese aquí. Alejandro bajó la mirada, como si algo de eso le resultara incómodo. Espero que no se arrepienta de asociarse con nosotros, dijo. Me arrepentiría más de no darle una oportunidad a mi propio Faro, contestó Elena. Pero le advierto, si algún día alguien intenta cambiar el alma de este lugar, voy a ser la primera en apagarle la luz. Por primera vez, Alejandro soltó una risa genuina. Ahora entiendo de dónde sacó Daniel esa terquedad, admitió, y firmaron. Pasó un año. El Faro ya no era exactamente la misma pensión de antes, pero tampoco se había convertido en un hotel más. El nuevo letrero decía, El Faro Casa de Paso by Alba Real. Debajo, una frase. Aquí nadie es un número. Las paredes habían sido pintadas de colores suaves. En el cuarto de Lucía, el techo estaba lleno de pequeñas estrellas fosforescentes que brillaban de noche. Don Manuel tenía ahora una pequeña sala donde daba clases de música a niños del barrio. Carolina trabajaba en la recepción algunas tardes, alternando con otros vecinos a los que se les había ofrecido formación y empleo. En el comedor se veían rostros nuevos, trabajadores que venían por semanas, familias que necesitaban un lugar mientras resolvían papeles, jóvenes que buscaban trabajo en la ciudad. Algunos pagaban lo justo. Otros
Recibían ayudas de un fondo creado por la propia empresa para casos especiales. Todo estaba regulado, transparente. No era caridad desordenada. Era un sistema que intentaba equilibrar dignidad y sostenibilidad. Daniel se movía entre mesas con una facilidad que ya no tenía nada de improvisada. Había aprendido de Elena cómo tratar a cada persona por su nombre, cómo recordar quién tomaba café con azúcar y quién sin, quién necesitaba hablar y quién solo quería silencio. Director de expansión social, se burlaba a veces don Manuel. Ese sí que es un cargo nuevo. Daniel se reía. Sabía que, oficialmente, su puesto en la empresa llevaba otro nombre, más rimbombante. Pero para él, su título real era otro. Puente. Entre dos mundos. Entre dos formas de entender la palabra hogar. Una tarde, mientras el sol entraba tibio por las ventanas del comedor, llegó una mujer de unos 40 y tantos años, con una maleta gastada y ojos nerviosos. Elena estaba en la recepción. Buenas tardes, dijo la mujer. Me dijeron en la parroquia que aquí, a veces ayudan a personas que están empezando de cero. Me acabo de separar. No tengo a dónde ir con mis 2 hijos. Solo puedo pagar poco, pero... Su voz se quebró un poco. Elena la escuchó sin interrumpirla. Si no tiene dónde dormir, quédese aquí, dijo, repitiendo las palabras que habían cambiado tantos destinos. Nuestra casa es casa de paso, pero a veces, el paso dura lo necesario. Mientras le entregaba las llaves de una habitación, Daniel observaba desde el pasillo. Esa frase, en boca de Elena, era como un conjuro que abría puertas profundas. Sonrió al recordar la primera vez que la escuchó, empapado, temblando, sintiéndose una carga. Más tarde, en la cocina, Elena se acercó a él con 2 tazas de té. A veces pienso, dijo, que, si esa noche te hubiera dicho que no, ahora todo sería distinto. Quizá el edificio estaría vacío, en ruinas, o en manos de cualquiera, y tú estarías en algún despacho sin ventanas, firmando papeles sin alma. Daniel tomó un sorbo. A veces, una cama ofrecida a tiempo es la diferencia entre sentirse sobrante y sentirse parte de algo, dijo, recordando aquella primera imagen que se le vino a la mente al llegar. Yo llegué aquí con un apellido que pesaba más que mi mochila. Hoy, siento que por fin sé quién soy. Más allá de las letras en una tarjeta, en una esquina del comedor, lucía ya algo más grande, hacía dibujos que pegaba en un mural. Había trazado una casa, un faro, un hotel alto, y unas personas unidas de la mano. Mira, dijo ella, acercándose. Este eres tú, Daniel. Este es tu papá. Y esta es la señora Elena. Y este es el faro, que ahora tiene 2 luces, una grande y una chiquita. ¿2 luces? Preguntó Elena, curiosa. Sí, respondió la niña, como si fuera obvio. La grande es para que la gente que está lejos lo vea y venga. La chiquita es por si alguien está muy triste y solo quiere ver un poquito de luz primero. Elena y Daniel se miraron. En esa explicación infantil, había una verdad que los manuales de empresa nunca entenderían. Con el tiempo, el proyecto de El Faro empezó a llamar la atención. Otros empresarios visitaron el lugar, curiosos por ver si era posible eso de hospedaje solidario rentable. Algunos se fueron confundidos, otros inspirados.
Ninguno pudo negar que algo especial ocurría entre esas paredes. Alejandro, que al principio solo veía números, empezó a pasar por allí de vez en cuando. Siempre decía que era para revisar informes, pero terminaba quedándose a tomar café, escuchando a don Manuel tocar el violín, mirando a Lucía correr por el pasillo. Un día, se acercó a Elena en el patio. «¿Sabe?», dijo, algo incómodo. «Tuve que venir a su pensión para darme cuenta de que nuestros hoteles estaban llenos de camas, pero vacíos de historias». Elena lo miró. Con esa mezcla de firmeza y calidez que la caracterizaba. «Nunca es tarde para aprender», respondió. «Y si hace falta, tenemos camas aquí para ejecutivos desorientados». Rieron los dos. Era una risa nueva, en un terreno antes impensable. La noticia de El Faro se fue difundiendo de boca en boca. No como una propaganda espectacular, sino como esas historias que se cuentan en sobremesas. Hay una pensión que no echa a la gente a la calle. Hay un heredero de hoteles que sirve café a albañiles. Hay una señora que dice, «Quédese aquí» en vez de «no hay lugar». Una noche de invierno, mientras la lluvia volvía a golpear los cristales como aquella primera noche, alguien llamó a la puerta. Era un joven con una mochila y una mirada cansada. Elena abrió. «Buenas noches», dijo él. «Solo quería saber cuánto cuesta una habitación por una noche». Elena lo miró, y por un segundo volvió a ver al Daniel de antes. El temblor en las manos, la vergüenza en la voz. Sintió en el pecho el eco de su propia historia. «Pase, que se está empapando», dijo. «Aquí no dejamos a nadie dormir en la calle. Si no tiene dónde dormir, quédese aquí». En el comedor, Daniel observaba la escena. Sonrió, sintiendo que la vida se había cerrado en un círculo perfecto. Que lo que un día fue un gesto casi impulsivo, se había convertido en un refugio para muchos, porque, al final, esa era la verdad sencilla y poderosa que, El Faro, lanzaba al mundo como un haz de luz, que a veces, el mayor lujo no es un lobby brillante, sino una voz que te diga que perteneces, que a veces, una cama prestada con amor vale más que 1000 noches en un hotel sin nombres, y que un acto de bondad cotidiana, de esos que parecieran no cambiar nada, puede terminar moviendo los cimientos de todo un imperio, y sobre todo, de un corazón. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.